continuación, tengo el privilegio de moderar un extraordinario panel. No hay 5G si no tenemos ciberseguridad y si no tenemos protección de datos. Quiero darle la más cordial bienvenida en este caso a Carlos Landero, director CIRT y jefe de División de Redes y Seguridad Informática en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Bienvenido, Carlos. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida amiga, la comisionada Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en México. Bienvenida, Josefina. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo de hace ya varios años, Jorge Atton Palma, quien fue subsecretario de Telecomunicaciones, experto en ciberseguridad y un conocedor profundo de la política y la regulación digital, no solo en Chile, sino en América Latina. Bienvenido, tocayo querido. Bienvenido también a Juan Marino, director regional de ventas de Cisco, country manager de Cisco en Chile. Bienvenido, Juan Marino. Quiero darle también, y de manera muy especial, y quiero agradecer al senador Kenneth Push Olavarría, senador por la 6ª circunscripción regional de Valparaíso, por su presencia. Senador, sea usted bienvenido. Pues, a ver, este es un panel extraordinario. Comienzo dándole la palabra al senador Kenneth Push para hablar de la importancia de la ciberseguridad y el entorno de certeza jurídica y tecnológica en el despliegue de las redes 5G. Senador, comienza la sesión flash con usted. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jorge. Mira, no puede haber transformación digital sin ciberseguridad. El problema es entender esta nueva relación, y esto es parte de nuestro contrato social. Necesitamos un adendum digital, y para eso crear algo que es nuevo, la confianza digital. ¿Qué es lo que es la confianza digital? Básicamente es tener la certeza jurídica de los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, las empresas y los dispositivos. Y estos dispositivos se van a conectar en una gran cantidad con el 5G. El 5G va a aumentar la superficie de exposición al riesgo de forma gigantesca. Y tenemos que prepararnos. Esto es parte de la 4ª revolución industrial. Vamos muy rápido a estar en la nube, a estar haciendo automatización avanzada con análisis de data. En la práctica, todo lo que se podía conectar se está conectando, y por eso Chile ha desplegado fibra óptica y también 5G. Todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, y todo lo que se pueda analizar después se va a analizar. Y ahí vienen los dilemas éticos después de la inteligencia artificial. ¿Dónde está el problema entonces? Que para crear esta confianza digital necesitamos crear una nueva casa jurídica, un nuevo contrato social. Y esto es parte de la República Digital. La ciberseguridad entonces va desde la protección de los datos personales hasta la protección de la infraestructura crítica de la información, con las plataformas de interoperabilidad, tener un sistema para que las personas puedan entregar una sola vez sus datos, el Estado los guarde en un solo lugar, los cuide, los proteja y después entregue servicios digitales de calidad. Y así vamos a tener algo distinto. Eso es parte de nuestra ley 21.180 de transformación digital. Pero ¿qué se requiere? Cultura. La transformación digital es transformación de personas. Los equipos, los sistemas, los tenemos todos, las redes, todo se tiene. Pero tenemos que transformar a las personas para que entiendan las capacidades que tienen los sistemas digitales y confiar en ellos. Y esa confianza hay que construirla con estos elementos. Pero hay que generar el ambiente de seguridad. Y esa ciberseguridad también es cultura. Chile entonces fue pionero con una ley, la 21.113, que declara a octubre Mes Nacional de la Ciberseguridad, lo mismo que hace Europa y Estados Unidos. Ya llevamos 3 años haciendo esto y es más, se inaugura en el Senado, en Valparaíso, porque fue una moción de senadores. Y así lo hemos mantenido. De hecho, la última de las inauguraciones fue en una sesión especial del Senado, donde llegó la directora del Instituto de Ciberseguridad de España a contarnos su experiencia, y también un investigador de ciberseguridad, quienes conocemos como un hacker, al Chema Alonso, con su gorro característico, a hablarle a las senadoras y los senadores. Eso es crear conciencia y cultura. Y un país con cultura puede enfrentar los desafíos de su transformación digital y de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una tarea de todos. Tenemos que tener entonces reglas claras y para eso una nueva institucionalidad. Estamos trabajando en una nueva ley de protección de datos personales y ahí queremos una agencia, ojalá con la máxima autonomía. No tenemos como la suerte México, que ya tiene su agencia. Y también necesitamos protección de infraestructura crítica con reglas claras, directivas que vayan, ojalá, a crear conciencia, pero además a regular normas NIS del estándar que se busquen, pero que sean para todos por igual. Y finalmente, algo que es fundamental, una autoridad nacional que sea capaz de coordinar todo el esfuerzo de los CECIR.
En ciberseguridad, cada industria tiene que tener su CECIT, coordinarse y enfrentar sus amenazas que son distintas. Y a nivel gobierno, generar la coordinación entre todos, porque finalmente ese esfuerzo colectivo es el que nos va a permitir salir adelante. Muchas gracias por esta oportunidad y seguimos con las preguntas. Gracias, Jorge. Jorge Atton, una cultura de la seguridad y de la protección de datos en las redes, pero también en las leyes y en la política pública. Tú eres el experto en la materia. Adelante, tocayo. Muchas gracias, Jorge, y te felicito nuevamente a usted y a DPL por este foro. Siempre se han caracterizado, porque al final del día esto es una problemática de toda Latinoamérica, la mirada que siempre hemos tenido ha sido esa. Y conversábamos antes, se mostró todo el tema de 5G, lo que ha pasado con 5G, la licitación en Chile, el avance y lo que significa. Y una de las cosas que tú siempre me dijiste, y yo me recuerdo desde cuando yo fui subsecretario, fue la lógica de la continuidad política que ha existido desde el punto de vista de la infraestructura y las telecomunicaciones. Y yo te decía, mira, esa ha sido una lógica, es una tradición de Chile. Y efectivamente, cuando están las reglas claras, pues, tomando lo que decía el senador Pius, si están las reglas claras y no están cambiando, evidentemente eso trae un beneficio para todos. Y nosotros hemos tenido transformaciones importantes. Yo ya soy una persona de varios años en el mundo de las telecomunicaciones, me tocó pasar del mundo analógico a lo digital, me tocó la llegada de Internet y todo el impacto, etcétera, digamos. Y ahora yo te diría que estamos frente a 5G. Y 5G, todo el mundo dice que lo que es un upgrade de 4G. De hecho, hoy día Mario de la Cruz, por ejemplo, nos habló del Wi-Fi 6, que va a tener un impacto tremendo, que va a ser parecido a lo que es el efecto de 5G. Entonces, ¿qué estamos frente acá? Esto no es un upgrade de 4G a 5G, no es que vamos a tener más velocidad, vamos a ver películas más rápido. Aquí hay un cambio de paradigma súper importante. Esto es un ecosistema completo y que va a transformar la sociedad desde el punto de vista del desarrollo digital, como lo decías tú, y sobre todo la matriz productiva y todo lo que ello significa. Eso significa que además estamos frente a grandes quiebres desde el punto de vista de proceso. Uno siempre miraba a las empresas de comunicaciones históricamente como una sola cadena. Hoy día está desintegrado. Tú estás dando cuenta que aparece una empresa de infraestructura, aparece una empresa de aplicaciones, tú ya ves que se está desintegrando la red incluso de fibra óptica de distintas empresas. Entonces ya tienes un ecosistema que no es único, son muchos actores. Y eso significa que con 5G además tienes toda la variable desde el punto de vista de lo que va a significar en la transformación de los procesos. Por lo tanto, el tema de ciberseguridad es clave. Y es clave el tema de las leyes, es clave el tema de tener una política pública súper estable. La subsecretaria dijo, y bien, felicitaciones, que hay una resolución en Chile que involucra el tema de ciberseguridad. Pero el senador sabe muy bien, es una resolución que la verdad que es el menor rango administrativo. Esto tiene que tener una ley marco de ciberseguridad clara, precisa, en que esté regulado. Una ley, el tema de datos personales que se estaba planteando, que estamos atrasados como país, y yo creo que en varios países de Latinoamérica lo mismo, respecto a Europa, que llevan varios años. Por lo tanto, hoy día se está discutiendo temas muy importantes respecto a cuál es el rol y cuál es, qué va a pasar con las tecnológicas, ya hablo de las tecnológicas a nivel mundial, con la data de las personas. O sea, estamos en pañales. Por lo tanto, aquí es clave que en el desarrollo de la infraestructura no es solamente tener el espectro y hacer la inversión de 5G. Aquí tienes todo un ecosistema que está asociado y las inversiones asociadas son muy relevantes. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la gran tarea ahora es cómo nosotros establecemos un marco jurídico legal de largo plazo que nos garantice una infraestructura, la infraestructura crítica, la seguridad y sobre todo nos dé la tranquilidad a las personas para el uso de toda esta tecnología porque van a ser muy abiertas. Y ahí viene el punto que plantea el senador, que efectivamente el 80 o 90% de lo que pueda pasar con ciberseguridad está asociado a los usuarios, un 80 o 90%. Por lo tanto, ahí viene una tarea de educación, de capacitación, pero además de cómo nosotros garantizamos la seguridad de la infraestructura, tanto a las personas, a los usuarios,
como a las redes y a todos los sistemas, que vamos a tener sistemas bastante importantes. Por lo tanto, creo que la tarea que tenemos ahora, ya se hizo el primer punto, de poner, vamos a hacer las inversiones en la infraestructura, llámese el espectro, las torres y todo lo que significa, las complicaciones que tiene, pero ahora viene la gran tarea de cómo resguardamos que el ecosistema sea seguro, confiable y le dé tranquilidad, nos dé tranquilidad como sociedad. Así que te felicito, Jorge, y a vuestra disposición como siempre. Gracias, gracias, tocayo querido. Don Carlos Landeros, a ver, desde el Ministerio del Interior es apasionante el tema, ya tenemos una visión legislativa, la visión de un funcionario público también y un conocedor como Jorge Atton. ¿Cuál es la posición desde el Ministerio del Interior para los temas de ciberseguridad ahora con este despliegue que lidera Chile en América Latina? Muchas gracias, Jorge. Felicitarte también por el evento y a DPL Group. Ha estado muy bueno, muy interesante los temas a discutir. Y es súper difícil para mí detrás de Jorge Atton, pues sí, vamos a hacer lo posible. En general, la mirada que tenemos nosotros desde el gobierno, y en la cual trabajamos un tiempo con Jorge, cuando él era delegado de ciberseguridad, era claramente generar las normativas y generar los estándares de ciberseguridad. O sea, tal como decía él, no sirve de nada tener un plan de inversión, no sirve de nada licitar y adjudicar espectro, si no das garantías tanto a las compañías de telecomunicaciones para poder invertir de manera segura y eficiente, y también al usuario final cuando se refiere a la seguridad de su información, la seguridad de sus datos personales que almacenan sus dispositivos o transmiten a través de sus dispositivos. Entonces, la mirada que tenemos nosotros como gobierno y ejecutando el plan que tenemos presidencial es básicamente terminar nuestros proyectos de ley. Nosotros partimos en el primer periodo licitando y generando bastantes leyes de telecomunicaciones que hizo Jorge Atton, y en el segundo periodo estamos ya implementando las medidas de ciberseguridad y transformación digital, tal como mencionó un poco el senador Kenneth. Entonces, dado ese escenario, lo que estamos haciendo es terminar nuestros proyectos de ley. Nos queda aún en sesión en el Congreso 2 proyectos, uno que es el de protección de datos personales, fundamental para lo que Josefina quizás después pondrá de los beneficios que trae tener la agencia y este respaldo constitucional o de mayor peso para resguardar los datos personales finalmente de los clientes que utilizan esta red. Tenemos también el de delito informático, que está en tercer trámite constitucional en el Senado, entonces debiera ser ley ya, se supone, este primer semestre, si vamos con los tiempos adecuados, y estaríamos finalizando el proyecto marco de ciberseguridad que implica la infraestructura crítica, y ese proyecto tiene una ventaja fundamental, que es algo que mencionó la subsecretaria al principio, que es que se basa en base a la normativa que ya hoy es vigente, ya existe esta normativa. No es ley, y obviamente en la cultura latina, países latinoamericanos, siempre va a pesar más la ley y se hace necesario más la ley para que se aplique de mejor forma. Pero al menos una normativa ha sido un muy buen ejercicio para implementarla en este sector, que es el sector de las telecomunicaciones. Igual normativa, con iguales conceptos, iguales arquitectura y obligación de reporte, se ha implementado en otros servicios o de infraestructura crítica del país, como lo son la AFP, a través de la Superintendencia de Pensiones, Casino, a través de la Superintendencia de Casino, y otro, la situación bancaria, los bancos y las instituciones financieras, a través de su regulador, que es la misma normativa que la hemos ido aplicando en distintos organismos regulados, que nos va a permitir tener una mejor base y una mejor experiencia cuando tengamos nuestra ley de infraestructura crítica. Y por ese lado, la normativa cumple esa función de normar la seguridad de las empresas de telecomunicaciones para prestar un buen servicio, para declarar y para informar los incidentes de ciberseguridad a los que se encuentran ellos presentes. Y nos quedaría la parte final, que es que es lo que se está estudiando como gobierno, de cómo se puede resguardar. Al tener una tecnología 5G, tú quedas abierto a que lleguen una cantidad de endpoints que son insospechados en su dimensión, o sea, equipos terminales que te sirven para, no sé, caminar, para detectar tu estado de tu refrigerador, tu tiempo de cocción, o sea, una cantidad de dispositivos finales terminales que se van a incorporar al común diario de la gente, dada la nueva tecnología 5G, que es algo que igual nos genera una preocupación. O sea, ¿qué tan seguros son estos terminales que yo voy a incorporar a mi casa, que yo voy a meter al living o al dormitorio de mi casa hoy, dado que tengo esta nueva tecnología y tengo esta explosión de conexión? ¿Cómo regulo eso? Una ley no lo regula, una norma
tampoco. Entonces, cuando nosotros a su vez tenemos derechos comerciales de que dejamos libertad de comercio para este tipo de productos, es un desafío bastante grande que es el que estamos hoy trabajando, cómo dimensionamos y cómo protegemos este ingreso de endpoint nuevos dadas las nuevas características de 5G. Ese es el último capítulo del tema legal o normativo que le queda a Subtel y al gobierno, que finalmente estamos viendo con derechos comparados y con experiencia bastante de empresas de cómo nos pueden ayudar para poder generar y resguardar ese punto final que no está en una ley y que no está en una norma y que no va a estar lamentablemente a corto plazo en alguna normativa. Gracias, Carlos Landeros. Carlos Marino, pues el reto es enorme porque ya hemos hablado de política pública y hemos hablado de legislación, pero a ti te toca como el embajador de Cisco en Chile darnos luz sobre qué hace la tecnología en los temas de ciberseguridad, cómo los aborda, cómo se presenta, cómo nos va a dar tranquilidad para explotar bien no solamente la red 5G, sino las distintas generaciones tecnológicas que corren a través de la red. Adelante, Carlos Marino. Bueno, muchas gracias. Ante todo, un gran placer compartir este espacio, muy honrado. Y como bien dices, bueno, me toca representar a uno de los grandes tecnológicos a nivel mundial, que es Cisco, y desde esa óptica, el primer mensaje que creo que es alentador, que quiero transmitir, es que la tecnología existe para poder generar las condiciones de una infraestructura segura, resiliente, y que pueda garantizar los principios fundamentales de la seguridad como conocemos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Sin embargo, para poder lograr eso, yo creo que más que nunca, y dada la complejidad que trae el mundo de 5G y la heterogeneidad de casos de uso que se pueden presentar, recordemos que no es solo, como bien dijeron, mejor experiencia del usuario con su dispositivo móvil, sino máquinas conectadas hablando con otras máquinas, dispositivos IoT, y la posibilidad de que en esa infraestructura todo conviva en un esquema de virtualización. O sea, genera una complejidad que es caldo de cultivo para las amenazas. Yo creo que podemos absorber gran parte de las amenazas que hoy se ven en el mundo corporativo y de IT al mundo de 5G. Por eso creo que es fundamental entender que desde una etapa muy temprana tenemos que trabajar muy cuidadosamente en el diseño de esas arquitecturas. Las posibilidades tecnológicas de hacerlo bien y de garantizar seguridad existen, pero los errores o la falta de diseño de seguridad en el momento correcto puede generar consecuencias, porque los adversarios, como le llamamos muy genéricamente a los actores maliciosos, están atentos a explotar las vulnerabilidades. Conectando lo que decía Carlos también, los dispositivos IoT van a tener vulnerabilidades. No hay un estándar hoy de fabricación, de desarrollo de código seguro 100%. Entonces vamos a tener que convivir con esas vulnerabilidades y con las amenazas. Por eso la visibilidad es uno de los elementos fundamentales que hoy la tecnología puede traer, poder detectar dinámicamente situaciones que se van generando, advertirlas y generar contramedidas. Pero yendo a un punto muy concreto, yo creo que lo que tenemos que buscar en el contexto de este foro maravilloso es un trabajo mancomunado también entre el sector público y los fabricantes. O sea, los fabricantes no tienen que ser vistos como simplemente proveedores de productos, sino como jugadores clave para asesorar y entender cómo tenemos que construir esto juntos. Lo último que voy a decir en relación a un comentario de Jorge: es cierto que los fabricantes de tecnología, infraestructura, seguridad, están muy fragmentados. Y esa fragmentación es uno de los desafíos, porque cuanto más fragmentado está, más difícil es hacer funcionar todo de una manera coherente. La apuesta que tiene un fabricante como Cisco y los otros líderes que hay en la industria, un puñado de compañías que están llevando adelante la innovación, es poder construir arquitecturas completas que van a sostener no solo la navegación web del usuario en su casa, sino ciudades conectadas, sistemas críticos de la ciudad conectados, y eso no puede fallar. Gracias, Juan Carlos. Josefina, fue a propósito. No te dejé al final, te dejé como principio de la siguiente ronda, porque
La verdad es que sé de tu preocupación en esta materia. Josefina es, como se los había indicado, es la comisionada ponente de los temas de protección de datos en la autoridad mexicana. Pero además comienza la reflexión con algo con lo que comenzó el senador Kenneth, cuando decía, hablaba sobre los datos que se entregan una vez al gobierno, porque además después pueden seguir girando en distintas entidades de las administraciones públicas. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Por qué tenemos que estar preparados para proteger estos elementos tan vitales de la identidad de un ciudadano en un entorno digital? Platícanos de tu preocupación, Josefina. Adelante. Gracias, Jorge. Solo unos segundos me tomaré, por supuesto, para agradecerte la amable invitación, pero también para reconocer estos espacios de reflexión que además muy atenta he escuchado y bueno, me llevo mis notas. Creo que 5G, por supuesto, es una transformación sustancial en la nueva forma de vida de las personas, que inclusive con esta pandemia hemos aprendido a mirar diferente. Tenemos una vida real y tenemos una vida digital que también es real. Entonces, ¿qué pasa en esa vida digital? Ya de por sí el tema del derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales, al ejercicio de los llamados derechos ARCO para la protección de los datos personales, venía siendo difícil, pero ahora tenemos que hablar de esa gestión de documentos, de esa protección de los datos personales en el ciberespacio. Y entonces, bueno, por supuesto que no podemos hablar de 5G si no hablamos de ciberseguridad. En México tenemos dos legislaciones en donde diferencia lo que es la protección de datos personales en entidades públicas y otra específica para protección de datos personales en tratándose solo de particulares. El INAI, como órgano garante constitucionalmente autónomo, protege por un lado, la transparencia, el derecho de acceso a la información, pero también la protección de los datos personales. A mí me parece que tendremos grandes retos en esta materia, en 5G, sin disminuir en nada todas las bondades que nos va a traer como personas. Pero, ¿cuáles serían los grandes retos? Por supuesto que suponemos que va a crecer exponencialmente el número de responsables que van a hacer tratamientos de datos personales, de bases de datos. Entonces, los tratamientos de esas bases de datos personales, hace rato muy bien decían, tendrá que normarse. A lo mejor en el caso de México, revisar la legislación para saber si con esa es suficiente o la podemos perfeccionar. Si no se tiene, habrá que hacer una legislación específica en esta materia desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, casi para concluir, me gustaría decir que no hay una institución exclusiva que tenga que vigilar derechos humanos, el derecho humano a la protección de los datos personales. Sí, el INAI es garante de este derecho, pero hay otras instituciones involucradas en materia de telecomunicaciones. Por ejemplo, en México tenemos el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos hablando de derechos fundamentales que me parece que no colisionan. El derecho de acceso a la información lo tenemos plasmado en el texto constitucional. En el apartado B, telecomunicaciones. En el artículo 28, telecomunicaciones. En el sexto, protección de datos personales. En el séptimo, al derecho a la libertad de expresión. Entonces, me parece que todo esto, si lo combinamos, tenemos que hacerlo armónico. Tenemos que hacer que tanto las legislaciones se puedan armonizar para realmente garantizar la protección de los datos personales. Ahora, en toda esta construcción de 5G va a haber una migración de 4 a 5. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos de la protección de datos personales. ¿Qué otros retos importantes tendríamos que tomar en cuenta? Decíamos el número de responsables. Esto por terminar, el número de responsables que van a hacer manejos de tratamientos
tendrán que cumplir con principios, deberes de confidencialidad, medidas de seguridad que la propia legislación establece, pero también hay que hacer procesos de evaluación de riesgos, del impacto que puede tener de vulneraciones en esos tratamientos de datos personales. Y bueno, solo para concluir, creo que hoy también tendremos que hablar de manera mucho más seria de la capacitación y la educación digital. Tenemos no solo que informar, tenemos que empezar a buscar la manera de formar a cada uno de nosotros, desde los niños hasta personas de tercera edad, para saber usar de manera responsable, inteligente, adecuada esta nueva tecnología que nos ofrece grandes posibilidades. Gracias, Jorge. Gracias, Josefina, querida senadora. Ahora regresamos con usted, siguiendo con la provocación de la comisionada. Porque además viene algo interesante, y usted fue el que comenzó, cuando dijo que en el momento en que el Estado recibía los datos de los ciudadanos, estos no podían estar circulando libremente entre todos, o volverse a capturar los datos por parte del gobierno. Sucede frecuentemente, senador, de repente hay la idea de hacer un registro de dispositivos móviles donde hay que dar otra vez todos los datos personales, incluido huellas dactilares y el registro del iris, ¿no? Como recientemente sucedió con Josefina, aquí en México está esa iniciativa, pero además eso puede suceder para una credencial en materia de salud, en materia de educación. ¿Por qué tendrían que estar los datos en el mundo digital entregándose y circulando? Usted habló de una palabra que me encantó. Yo estoy escribiendo un texto por ahí que se llama Estado Digital, pero me gustó lo que usted dijo sobre la República Digital. ¿Qué hacer con la gestión de datos por parte del gobierno? ¿Cómo proteger esos datos en manos de los gobiernos? Adelante. Bueno, ese es el desafío de hoy en día. El primer ecosistema que ha creado la humanidad es este ciberespacio. Es un ecosistema creado por el hombre para el hombre y que tiene que poner a la persona humana, al hombre y a la mujer al centro y dar los servicios. Obviamente la tecnología puede ser mal usada, es neutra la tecnología, y hay gente que va a querer hacer un mal uso de ella. Pero lo primero, el uso correcto, es el que el Estado tiene que definir. Y ahí viene el nuevo relacionamiento. Yo propongo, de hecho, un nuevo derecho, que es el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Esto es más que dar acceso a Internet, o sea, por supuesto, acceso a Internet, pero ¿para qué? Yo me relaciono con el Estado de forma digital, tengo un consentimiento entregado al Estado para que el Estado use bien mis datos, y después el Estado me tiene que informar qué hace con mis datos. Para eso se requiere trazabilidad de la información e integridad de la información. La trazabilidad indica dónde ha pasado el dato, quién lo ha visto, y eso lo pueden ver las personas, y la integridad es que el dato no lo puede cambiar cualquiera, el dato se mantiene de la misma forma. Esas plataformas de interoperabilidad hay gobiernos que las han desarrollado, uno de ellos, el de Finlandia con Estonia, se llama X-Road, existe el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad. Y lo bueno es que está en México, lo tiene el estado de Quintana Roo, a contar del mes pasado. Está en Colombia completo, el presidente Duque decidió desplegar X-Road. Está en Argentina, en la provincia de Neuquén, y aquí en la región de Valparaíso que yo represento ya tenemos las primeras pruebas. Se está pensando incluso a nivel mundial para el pasaporte de vacunación en la Organización Mundial de Salud usar un mismo estándar, que es usar los datos de forma que corresponde bien, con todos los resguardos necesarios, pero no teniendo necesidad de entregarlos a terceros y funcionando para los procesos para los cuales se le ha dado el uso, o sea, los fines específicos. Y ese es el nuevo contrato social. Mis datos soy yo, pero yo quiero que me respeten. Esa fue la reforma constitucional que se hizo en Chile el 2018, donde se le pone en el mismo artículo que protege la vida, la protección de los datos personales. Pero tenemos que avanzar y avanzar en normativa. Y lo que es más importante, perseguir a la gente que quiera hacer un mal uso, no solamente con las multas, sino que la persecución criminal a aquellos que están haciendo un mal uso, y para eso una nueva ley de delitos informáticos, con la Convención de Budapest, perseguir a los criminales donde estén, sin afectar, y ahí viene la parte que siempre uno tiene que ver, a los investigadores de ciberseguridad, al pen tester, a los white hackers. Entonces, todos esos complejos de cómo usar los datos y usarlos bien y cómo permitir investigación de ciberseguridad es parte de la política pública y es lo que tenemos que nosotros preocuparnos, regular muy bien. Pero los datos son necesarios, es el combustible, la energía que mueve no solo la economía del mundo actual, todos nuestros procesos van a estar en ese mundo y es más, lo van a tomar después inteligencias artificiales que tienen que ser capaces de cumplir ese mismo consentimiento. Y ahí viene el dilema, ¿cómo voy a perseguir a alguien cuya creación, esa inteligencia artificial, se desconectó de su creador y partió tomando decisiones, consejos que no sabemos cuáles son?
Entonces, la frontera ética a la que estamos sometidos requiere de personas que entiendan esto, que puedan legislar correctamente, y también desarrolladores, desde programadores éticos y empresas éticas que hagan un uso correcto y adecuado de los datos. Eso sería lo que yo podría aportar en este momento. Gracias, gracias, senador. Tocayo, ¿cómo un reto es la coordinación? Acaba de mencionar el senador que ya tiene datos muy precisos, dijo incluso en el estado de Quintana Roo, en México, pero ¿cómo coordinar a estados, a entidades federativas, departamentos o provincias con el gobierno federal y a su vez con las administraciones públicas? Es un tema que lo menciona el senador, la trazabilidad. ¿Cómo coordinar vía ley o política pública el tema? Adelante, Tocayo. Gracias, Jorge. Bueno, es un tema que está en discusión hoy día. El gran problema hoy día, el gran desafío que tienen todos los países, no solamente el caso de Chile, es el famoso tema de la neutralidad tecnológica. Y eso está asociado, y ustedes lo están viendo, con la situación de Huawei, con lo que está pasando con China y Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que efectivamente tenemos que avanzar, como dice el senador y como decía la Josefina, respecto a legislar, normar y todo lo que significa los estados, lo que significan los datos personales dentro del Estado y las relaciones, tanto los datos públicos y el uso o mal uso de nuestros datos personales. Pero hay un problema bien de fondo. La pregunta es, ustedes saben que el 80, casi 80-85% de todos los sistemas operativos en los teléfonos móviles del mundo están en iPhone y en Android. El 75% de los cables submarinos son propiedad de Amazon, de Google y todas las tecnológicas. El 75% de los datos de Latinoamérica están en los data centers que están en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay mayor cantidad de data que está en mi iPhone, o todos los usos, todas las transacciones. Entonces, me parece súper bien, pero aquí estáis frente a un dilema que es mundial. Ya se está enfrentando en Australia, se está empezando a enfrentar en Europa, entonces estamos frente a una problemática bien compleja. Entonces, aquí va a haber un trade-off no fácil respecto al tema de neutralidad tecnológica, que es lo que planteaba Marino, que efectivamente tenemos sistemas súper interconectados, y respecto a lo que es la protección de los datos personales, y la seguridad, y la infraestructura, y las redes. Por lo tanto, aquí tenemos un gran desafío. Y por otro lado, si tú te das cuenta, el gran paradigma de ciberseguridad va en línea contraria. El secreto de la ciberseguridad son dos palabras, es transparencia y colaboración. El mejor ejemplo, a mí me tocó asumir como asesor de ciberseguridad y trabajar con Carlos, fue para todo el hackeo que tuvimos a los principales bancos acá en Chile y la filtración de datos personales. No hay nada más competitivo que la banca en cuanto a reservar su información. La palabra colaboración no existía. El reconocer un problema nunca, menos todavía. Y el secreto de ciberseguridad es que si a alguien le pasa algo en el mundo interconectado, debe informar de inmediato al sistema para protegerse. Y además es muy transparente respecto a la sociedad. O sea, estamos frente a desafíos trascendentales de cómo nosotros... Imagínate, estábamos hablando de los operadores, estaban hablando recién de compartir las torres, que se miraban los ojos, y aquí estamos hablando de decir, mira, tengo un problema grave. Me están atacando toda mi infraestructura y por lo tanto tomen medidas, yo me desconecto de tal forma de asegurarse. Entonces hay cambios de paradigma trascendentales, tanto a nivel de las legislaciones nacionales, como lo ha el senador, pero también respecto a la postura mundial, del orden mundial de alguna manera, de cómo vamos a garantizar efectivamente los equilibrios y la seguridad de tener la neutralidad tecnológica que permite el desarrollo, todo lo que significa la economía digital y el desarrollo digital, pero cómo garantizamos estos temas que incluso la comisionada hablaba de derechos humanos. O sea, hay tarea para los amigos de derechos humanos que se preocupen respecto a los datos que tiene Android y tiene iOS o los data centers, digamos, porque efectivamente tienen mucho más datos que lo que tiene el gobierno mexicano o el gobierno chileno respecto a nuestros usuarios. Entonces, es un gran desafío. Y 5G te trae el mundo interconectado total. Eso puedo decir, don Jorge, tenemos unos grandes desafíos, así que la tarea es muy, muy buena y muy bonita y efectivamente tenemos que trabajar y ojalá el mundo de los legisladores avance mucho más rápido y mucha más velocidad porque la verdad que estamos siendo superados por la tecnología y el desarrollo industrial y digital.
Gracias, Jorge. Carlos Landero, se pone muy bueno esto. Los europeos dicen de los Estados Unidos que no es un puerto seguro en materia de protección de datos porque comparten su información con el FBI y las agencias de seguridad nacional. Los americanos dicen de los chinos que comparten con el gobierno chino la información. Nosotros en medio, y ahorita ustedes lanzando 5G, ¿qué hacemos? Está bien, o sea, eso es parte de la neutralidad que el país definió, o sea, nosotros a esas peleas externas no nos vemos tan afectados directamente. El ser considerado un país que está al fin del mundo a veces nos sirve a favor, así que en este caso también, en general, y la decisión ha sido correcta, o sea, tener una ley de neutralidad fue un primer paso, tener la fortaleza de no haber filtrado compañías o marcas en licitaciones públicas para que ganara el mejor competidor con la mejor tecnología y con el mejor precio. Hay que atreverse y hay que ser fuerte para eso y tener la capacidad y el respaldo para hacerlo. Y donde nosotros, y cuando había competencia con China, bueno, decimos, esto se soluciona con normativa, o sea, una buena normativa de ciberseguridad, una base para una futura ley de ciberseguridad, nos da la tranquilidad de que entre la tecnología del país que sea, pero bien normado, bien seguro, vamos a garantizar la seguridad para las compañías, para que se atrevan a invertir en 5G, y a su vez para los usuarios, para que puedan después consumir los productos 5G. Y esa es la clave para esto, o sea, no restringir y que la competencia, como se dice acá, se pelea adentro los gallos. Pues. Entonces, ha sido una buena decisión del país, eso nos abre una apertura y un proceso de licitación bastante seguro en cuanto a la cantidad de cobertura quizás que se distribuye a nivel nacional, porque los costos son más competitivos, entonces eso nos da esa garantía. Y la responsabilidad nuestra es sacar pronto las leyes para que las compañías estén resguardadas por el lado de infraestructura crítica, que tengan un marco legal de acuerdo a lo que estamos los estándares internacionales, y por otro lado los clientes, los usuarios finales tengan un respaldo a través de la ley de protección de datos en base a los estándares europeos que hoy en nuestro proyecto de ley. Entonces finalmente nuestra invitación es decir, vamos por el camino correcto, hemos hecho bien los pasos en la licitación, con uno que otro detalle, pero la licitación está, es transparente, es de neutralidad tecnológica y vamos con los proyectos correctos que la presidencia ha despachado al Congreso y solo esperamos que los tiempos legislativos en un año bien difícil para nosotros se aprueben, ¿no? O sea que estos tiempos y leemos la urgencia y evitemos de tener proyectos parados en el Congreso tan largo tiempo. O sea, nos preocupa un poco el de datos personales, que lleva harto tiempo allá. Esperamos que el de delito informático salga este año, está más cerca y extrañamente hay como 3 años de diferencia. Se ha salido un proyecto que entró hace 3 años, menos uno que ya como 7. Entonces, esa incongruencia un poco, esperamos que se normalice, que se adelante con el apoyo del senador, que nos ayude a que tengamos pronto la ley de datos personales, que se tramite con velocidad, la que está en el Senado también, la ley de delito informático, y cuando llegue la infraestructura crítica sea tramitada con la urgencia que corresponde. Así que por ese lado, bien tranquilo, porque garantizamos a las infraestructuras, o sea, a las empresas a través de la ley de infraestructura y a los usuarios finales con la ley de datos personales, tal como lo dijo muy bien Josefina. Gracias, Carlos Landero. Pues vamos al embajador tecnológico, Carlos Marino. Tú mencionaste un tema muy importante. Por eso es importante tener muy claro el gran proyecto, el macroproyecto, no balcanizarlo de alguna forma, ¿no? Desde un principio hay que trabajar de forma integral en estos temas de ciberseguridad, no atomizarlos. Creo que ahí es muy importante el liderazgo tecnológico de una arquitectura pensada claramente desde un principio. Ahora que Chile es el primer país que arranca en estos niveles, ¿qué recomendarías? ¿Qué acciones precisas, muy concretas, recomendarías para garantizar la red 5G más segura de América Latina? Recomiendo, en línea con lo que comentábamos antes, primero que nada un acercamiento mayor, este cambio de rol donde el proveedor tecnológico, sea Cisco o sea cualquier otro, no sea simplemente eso, ¿no? Un proveedor de tecnología en el momento de terminar un proceso de compra o de licitación, sino que pueda tener un mayor valor como parte
digamos, de los espacios en los que se definan las arquitecturas. De hecho, hay un círculo virtuoso en esto. Los fabricantes de tecnología en realidad escuchan al mercado y también van aprendiendo y van desarrollando innovación en base a lo que va ocurriendo dinámicamente en la construcción de las redes, los problemas que van surgiendo. Otra cosa que tal vez no se comentó y suele ser un tema que pasa desapercibido es el valor que tiene también la inteligencia de amenazas. De esto sabrá muchísimo también, bueno, todos ustedes, pero en particular lo veo más cercano al tema de Carlos Landeros, ¿no? Porque es una realidad de que las tecnologías de seguridad no funcionan de manera aislada, sino consumiendo una inteligencia de amenazas que permita detectar situaciones conocidas o sospechosas y poder mitigarlas. Y en eso el rol que tienen los centros de inteligencia de amenazas privados, como el de Cisco, es fundamental. Hoy por hoy Cisco es el mayor centro de inteligencia de amenazas de carácter privado en el mundo, fuera de la comparación con otros organismos de gobierno. Entonces, eso le da mucho sentido y mucho valor a la capacidad de que podamos detectar situaciones, campañas de ataque que se puedan estar gestando una vez que estas redes estén en funcionamiento. Entonces, dos cosas. En definitiva, creo que hay que generar espacios de colaboración donde los fabricantes tengamos un asiento en discusiones que tienen que ver con la gestación de estas nuevas arquitecturas desde una etapa temprana, y también ponderar, por ahí en contraste con esta idea de la neutralidad tecnológica, está muy bien, pero no descuidar la importancia que tiene la capacidad de detección de amenazas y la infraestructura que tienen los fabricantes líderes del mercado, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Josefina, Jorge Acton hizo una reflexión interesante. Tenemos en la protección de datos varios elementos. Uno de ellos es la certeza que le da al ciudadano de que sus datos están protegidos, y la certeza tiene un efecto también económico, ¿no? Porque la gente va a usar más las tecnologías, va a poder comprar en línea, va a poder vivir plenamente sus derechos digitales como educación, salud, movilidad, ¿no? Incluso hasta traer alimentos, como ahora con los servicios de transporte a domicilio que la misma pandemia nos ha llevado. Es decir, la certeza de que los datos están protegidos estimulan la economía. Y por el otro lado, también hay una realidad que es el abuso luego de estos datos, de esta información, tanto de empresas privadas como de los mismos gobiernos. Y una pregunta, una reflexión de Jorge era los derechos humanos también, que son vitales, que son fundamentales. ¿Cómo equilibrar todo esto? ¿Cómo llegar a un justo medio? Soy injusto porque no está fácil, pero sé que eso te entusiasma y te gusta mucho, Josefina. Adelante. Gracias por la oportunidad, porque sí, me provocas. A mí me parece que fue una muy buena decisión en México en su momento que fuera un solo órgano garante constitucional quien realice ponderación y equilibrio de derechos humanos que en opinión de algunas otras personas colisionan. A mí me parece que no colisionan. Creo que perfectamente se pueden complementar y equilibrar. Tenemos el derecho humano de acceso a la información, tenemos la transparencia como un valor del servicio público y tenemos por otro lado la protección de los datos personales. No en todo el mundo funciona así. En países europeos, principalmente, bueno, Uruguay también lo tiene, es una instancia pública exclusiva de protección de datos personales y otra de transparencia. España sí lo tiene, Uruguay. Entonces, muchos países sí diferencian quién se hace cargo de datos y quién se hace cargo de acceso. A mí me parece que resulta muy afortunado, insisto, que sea una institución, porque no tomas una bandera porque tienes que ganarla, sino que buscas en justicia, en derecho, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de igualdad de género, equilibrarlos. Y me parece que resulta no solo bueno para la ciudadanía, sino para el mismo Estado, en este caso el mismo Estado mexicano,
porque, insisto, no solamente hacemos esta parte, sino hay que armonizarla con otros derechos. Tenemos además, yo decía hace rato, el derecho a la libertad de prensa o libertad de expresión, en la parte de telecomunicaciones, y entonces empezamos a pescar diferentes instancias públicas que todas pueden, hace rato decía muy bien, hacer un círculo virtuoso que sea en beneficio de la sociedad y para también proporcionar mejores servicios públicos y también, ¿por qué no?, la parte de hacer negocios. Para hacer negocios, hoy en día se requiere hacer transferencia de datos personales transfronterizos y que el puerto sea seguro de dónde salen y a dónde van a llegar. Y hoy tenemos una serie de tratados internacionales que hay que cumplir y hay que cumplir con las reglas de Unión Europea, hay que cumplir, en caso de México, con las reglas del TEMEC, tenemos un capítulo 19, hay tratados internacionales también para Sudamérica. Entonces, bueno, creo que todo esto lo debemos de combinar y desde mi punto de vista sí es muy afortunado que sea un solo órgano garante. De hecho, Chile, la verdad es que lo hace bastante bien. Recuerdo la comisionada Gloria de la Fuente, trabaja y domina muy bien el tema de datos personales, no obstante que en este momento, bueno, documentado en ley, su encargo está en transparencia y DAI, pero creo yo que esa es una muy buena decisión, aunque podemos mirar otros ejemplos, ¿no? En México y Latinoamérica, por la historia que hemos tenido, hemos privilegiado más la transparencia y el acceso a la información. Europa, por su historia, prima el derecho a la protección de los datos personales. Creo que no hay que irse a los extremos, pero sí especialistas técnicos en el tema, perfectamente podemos hacer ponderación y equilibrio de derechos humanos. Gracias, Josefina. Pues no es que vaya a usar mis influencias en la organización de este evento, pero nos vamos a obsequiar un minuto de cierre a todos ustedes. Un minuto, senador, y su mensaje final. Adelante. Bueno, muchas gracias. El 5G trae cosas maravillosas, pero tenemos que cuidar ese ecosistema y por eso invitar a todos. Somos la primera y la última línea de defensa. Son las personas, los usuarios, los ciudadanos, los que trabajan, los que tienen que saber. Y aquí invitarlos a todos, incluso hasta los directorios de las empresas. Ojalá en los gobiernos corporativos tengamos un director especializado en ciberseguridad. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Los felicito por lo que están haciendo. Excelente este seminario. Gracias, senador. Jorge Atton, adelante, tocayo. Bueno, en la misma línea lo que planteé, que hay esta nueva tecnología, que no solamente es 5G, también es Wi-Fi 6, que va a tener un impacto tremendo en las casas, en los hogares, porque van a ser redes abiertas, todo lo que significa, nos lleva a pensar de una forma distinta, una forma transparente, de tal forma de informar al ecosistema, de que estamos siendo afectados o qué es lo que está pasando, y que además exista una colaboración, por lo tanto tiene que ser una mirada bastante más amplia, una mirada desde el punto de vista de ecosistema. Y yo creo que efectivamente los países, los reguladores, los legisladores, tienen un gran desafío respecto al equilibrio que planteaba muy bien la comisionada entre los derechos, desde el punto de vista de cómo se garantizan los derechos del uso de los datos personales. El senador dijo que es el combustible del nuevo sistema, y cómo vamos a regular. Efectivamente en Chile está la gran discusión, la ley de datos personales, entre paréntesis, está detenida tantos años porque se está discutiendo quién va a ser el órgano que lo va a administrar. Ojalá no sea el Estado, ojalá sea un órgano independiente que nos dé garantía y seguridad a todos los chilenos, entonces, o a todos los ciudadanos en general. Entonces tenemos unos retos importantes, pero el secreto es uno solo: transparencia y colaboración, porque estamos frente a un mundo interconectado que tiene muchos beneficios desde el punto de vista del desarrollo digital, como lo sabemos muy bien, tocayo, pero trae aparejado una cantidad de riesgos y desafíos tremendos. Así que muchas gracias por la invitación y los felicito de nuevo. Gracias a Jorge Atton. Carlos Landero, un minuto. Bueno, muchas gracias. Agradecerte a ti, Jorge, por la invitación, y a usted, un excelente evento, y a DPL Group por la invitación. En concordancia con los dos speakers anteriores, también colaboración, transparencia, no tenerle miedo a la transformación digital. Esto llegó,
y cada vez va a ser peor, 6G, 7G, 8G, las G que existan, cada vez van a traer mayores tasas de transmisión y no por eso tenemos que vivir con ese miedo al temor a la ciberseguridad. La ciberseguridad es una herramienta que ayuda, no que frena, y mientras eso se siga manejando, la transformación digital, no tan solo de Chile, sino de los otros países de Latinoamérica, se ha reflejado muy rápido. Solo lo último para agregar, y lo dijo muy bien Josefina, aquí también no hay que olvidar la concientización en el usuario, que se entienda, aún hay brecha digital en Latinoamérica, en temas de los usuarios, de conectarse, así que hay que también trabajar ese punto. Y finalmente, algo que no relacionado con la tecnología, sí de un mensaje al gobierno, desear que todos se cuiden, que se protejan. El tema del coronavirus sigue estando muy en alza, así que los mejores resguardos para cada uno de ustedes y a que están escuchando. Muchas gracias. Gracias, Carlos Landero. Juan Carlos Merino, adelante. Bueno, gracias. Se nos presenta entonces una oportunidad con todo este contexto de 5G de hacer bien las cosas y diseñar la ciberseguridad desde ahora, no cometer el error que en el sector privado yo veo a diario en conversaciones con clientes donde la seguridad, como se dice en inglés, ha sido muchas veces un afterthought o algo que se trató de incorporar después y termina siendo o un entorpecimiento del negocio o algo que simplemente no está bien integrado y no funciona. Entonces, si lo diseñamos desde ahora, vamos a tener éxito y para eso refuerzo mi mensaje de que tenemos que, ojalá nos permitan tener un lugar de discusión a los fabricantes de tecnología desde una posición de aportar valor en las conversaciones y decisiones que se tomen en la construcción de la arquitectura. Muchas gracias. Sin duda alguna, Juan Carlos, tienes toda la razón. Josefina Román, cierras este extraordinario panel. Adelante. Gracias. También, Jorge, darte las gracias, felicitarte y reconocer estos espacios. Yo daría algunas ideas clave. Sí, protección de datos personales por diseño. Creo que también, aunque parezca raro, pero hay que dar información a las personas, explicar qué es 5G, cuáles son las bondades, cuáles son los riesgos, cuáles son los retos que nos traerá y a través de la transparencia informar cuáles van a ser la política pública, cuáles van a ser las medidas de seguridad, cuál va a ser el tratamiento de sus datos personales, cómo va a poder tener acceso a ellos, rectificar, cancelar oposición, reglas claras. Creo que las personas tenemos confianza cuando nos toman en cuenta y nos dan información. Entonces, creo que esto puede ser clave para el mejor uso de lo que viene. Mil gracias, Jorge. Gracias. Josefina Román, muchas gracias por tu participación. Senador Kenneth Bush, muchas gracias. Jorge Atton, muchas gracias. Juan Carlos Landeros, muchas gracias. Juan Carlos Merino, gracias. Continuamos con Chile 5G. A continuación, vamos a presentar a Jason Jin, director de Nube e Inteligencia Artificial de Huawei Chile. Adelante, por favor, Jason.